Acetaminofén, acetaminofeno, o mejor conocido como paracetamol, es un fármaco analgésico y antipirético utilizado mayormente para tratar el dolor y la fiebre. Tiene más de 200 presentaciones y es libremente comercializado sin necesidad de una prescripción médica. Estructuralmente es una molécula orgánica conformada por un grupo fenol y un grupo amida. En su historia o antecedentes tenemos que fue sintetizado en 1878 por un científico estadounidense, Harmon Horst, pero clínicamente fue utilizado hasta 1887 por un médico alemán, Joseph von Mering. Acetaminofén y fenacetina tienen un mismo origen y propiedades analgésicas similares. Sin embargo, fenacetina fue eliminada del mercado por su alta toxicidad y los problemas renales que ocasionaba. Finalmente, hasta 1950 fue comercializado en Estados Unidos como un analgésico no opioide, no esteroideo que reemplazó la toxicidad de fenacetina. Acetaminofén o paracetamol tiene más de 130 años de uso clínico y ha aliviado cientos y miles de dolores y cuadros febriles en todo el mundo. Es así como es el analgésico mayormente utilizado por todo el mundo. Farmacodinamia. El acetaminofén o paracetamol es un inhibidor no selectivo de la COX o ciclooxigenasa en el sistema nervioso central. No inhibe las ciclooxigenasas de los tejidos periféricos, razón por la cual carece de actividad antiinflamatoria. Su mecanismo de acción es disminuir la síntesis de prostaglandinas mediante la acción inhibitoria sobre las ciclooxigenasas, lo cual se relaciona con sus efectos analgésicos y antipiréticos. La ciclooxigenasa participa en la formación de prostaglandinas y, como sabemos, las prostaglandinas son eicosanoides. Por lo tanto, van a participar en los procesos de fiebre, dolor e inflamación. En el uso del acetaminofén se da lo que es la disminución de la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de las ciclooxigenasas. Pero la inhibición se da realmente en peróxidos que actúan como cofactores enzimáticos de la COX para la síntesis de prostaglandinas. Pero, ¿qué es un cofactor enzimático? Pues son aquellos que favorecen la actividad de la enzima. Como ya había mencionado, tienen efectos analgésicos y antipiréticos. En ambos vamos a ver la participación de prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E2. Pero como el acetaminofén lo que hace es disminuir la síntesis de estas prostaglandinas, su efecto antipirético será la disminución o inhibición de la fiebre y su efecto analgésico será inhibir lo que es la conducción o percepción del dolor. Pero también debemos conocer cómo se da normalmente estos procesos. Para la inducción de la fiebre se va a tener la participación de la prostaglandina E2. ¿Pero dónde? Pues esta se va a dar en el hipotálamo, específicamente en unas zonas llamadas zonas preópticas, que son vecinos que participan en la regulación de la temperatura o termorregulación. Esto se va a dar al aumento de, como ya mencioné, prostaglandinas E2 o en la liberación de citocinas pirogénicas que van a dar la liberación de prostaglandina E2 de las zonas preópticas, lo cual nos va a dar como resultado la inducción de la fiebre. Después tenemos la conducción del dolor. Vamos a tener dos vías.
la central y la periférica. En la central hay una participación, como ya había mencionado, de prostaglandinas, en especial de la prostaglandina E2, que se va a unir a los receptores presinápticos, lo que nos va a dar una liberación de neurotransmisores excitatorios. Y un ejemplo de estos es el glutamato, que favorece la conexión nociceptiva, es decir, que está relacionado con la conducción y detección del dolor. También tenemos la vía periférica, en la cual se va a dar un aumento de prostaglandinas y nos va a dar como resultado la activación de los nociceptores, que como ya mencioné están relacionados con la conducción del dolor. Un dato muy importante que hay que mencionar sobre el acetaminofén es que carece de actividad antiinflamatoria, pero no es precisamente que carezca de esta actividad, es sino que tiene una mínima actividad inflamatoria. Y esto tiene un porqué. Y es debido a que el acetaminofén no actúa cuando hay altísimas concentraciones de peróxidos, que como ya mencioné, están en la formación de las prostaglandinas como cofactores enzimáticos de la ciclooxigenasa. En cambio, el acetaminofén tiene una preferencia por actuar en sitios con bajas concentraciones de peróxidos, y un ejemplo de este es en el cerebro, específicamente en lo que es el hipotálamo. Farmacocinética. Después de la administración oral, se absorbe rápida y completamente por el tracto digestivo. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 30 y 60 minutos, aunque no están del todo relacionados con los máximos efectos analgésicos. Se une a las proteínas del plasma en 25%. Aproximadamente una cuarta parte de la dosis experimenta en el hígado un metabolismo de primer paso. También se metaboliza en el hígado. La mayor parte de la dosis terapéutica se producen conjugados glucurónicos y sulfatos, que son posteriormente eliminados en la orina. Entre 10 y 15% de la dosis experimenta un metabolismo oxidativo mediante las isoenzimas de citocromo P450. Más tarde es conjugado con cisteína y ácido mercaptúrico. Después de una sobredosis, si existe una malnutrición o alcoholismo, ocurre una depresión hepática de los glucurónidos y sulfatos, por lo que el paracetamol experimenta el metabolismo oxidativo, que es el más tóxico a través del sistema enzimático CIP2E1 y CIP1A2. También se puede producir este metabolito cuando el paracetamol se administra con fármacos que son inductores hepáticos. En la insuficiencia renal pueden acumularse los metabolitos, pero no el fármaco, sin alterar. La vida media de eliminación del paracetamol es de 2 a 4 horas en los pacientes con función hepática normal y es prácticamente indetectable en el plasma 8 horas después de su administración. En los pacientes con disfunción hepática, la vida media aumenta sustancialmente, lo que puede ocasionar el desarrollo de una necrosis hepática. Interacción farmacológica. La interacción farmacológica es la reacción que va a haber entre dos o más medicamentos, o entre un medicamento, un alimento, una bebida o un suplemento. Tenemos que el paracetamol va a tener una interacción con el alcohol, dado que el alcohol va a potenciar su toxicidad. ¿Por qué potencia su toxicidad? Porque va a inducir a una producción hepática de su metabolito tóxico del paracetamol, que es el NAPQ1. El exceso de este metabolito puede producir una necrosis. También tenemos que va a interaccionar con los anticoagulantes, que los anticoagulantes son un grupo de medicamentos que se utilizan o se administran para prevenir los coágulos en la sangre, pero no quita los coágulos que ya hay en ella. Al interaccionar con el paracetamol va a hacer que su poder anticoagulante disminuya.
También tenemos que va a interaccionar con las anticonvulsionantes. Los anticonvulsionantes son un grupo de medicamentos que se usan para prevenir las convulsiones. Este tipo de medicamentos, al interaccionar con el paracetamol, va a hacer que disminuya su biodisponibilidad, es decir, que va a disminuir su concentración y el tiempo con el que éste llega al torrente sanguíneo y llega a su célula diana. En las acciones adversas, la reacción más severa que se puede observar es la sobredosis por toxicidad caracterizada por necrosis hepática después de haber ingerido de 25 o más gramos, ya que nos puede producir la muerte. Por vía intravenosa causa náuseas, vómitos, edema periférico, hipovolemia, hiper o hipotensión, taquicardia, insomnio, fatiga, incremento de transaminasas y dolor en el sitio de infusión.